En 1987, un grupo de espeleólogos entró a una cueva en la Sierra de Tapalpa con equipo de medición de temperatura. A 20 metros de profundidad, el termómetro marcaba 14 grados. A 40 metros, marcaba 31. Ningún volcán activo, ninguna fuente termal conocida, ninguna explicación geológica que el Servicio Geológico Mexicano haya podido confirmar hasta hoy. Simplemente subía. Y sigue subiendo cada vez que alguien vuelve a medir. Jalisco lleva meses en los titulares de todo el mundo. Pero hay lugares en este estado que nadie cubre, que los científicos no han podido explicar y que los habitantes locales evitan mencionar. Hoy te los muestro, con la fuente, con lo que se ha medido y con lo que nadie ha logrado resolver. Si te gustan los misterios sin resolver de México, este es tu canal. Jalisco tiene más de 300 años de registro escrito, desde crónicas coloniales hasta expedientes del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. En ese archivo hay una categoría de reportes que ningún organismo ha logrado cerrar con una explicación satisfactoria. No son leyendas de pueblo contadas de boca en boca sin registro. Son fenómenos con mediciones, con fecha, con instrumento y sin respuesta. Número 10. La cueva de la temperatura invertida, Sierra de Tapalpa. Es la cueva que abrió este video. Está en el municipio de Tapalpa, catalogada por espeleólogos de la Sociedad Mexicana de Exploración Subterránea desde los años 80. En cualquier cueva del mundo, la temperatura baja conforme aumenta la profundidad, porque el subsuelo actúa como aislante térmico. En esta cueva pasa lo contrario. Los registros de 1987 no fueron aislados. Expediciones posteriores en 1996, 2004 y 2018 confirmaron el mismo patrón. La temperatura sube con la profundidad de manera consistente. No hay actividad volcánica documentada en la zona. No hay yacimientos geotérmicos catalogados por la Comisión Federal de Electricidad en ese punto de la sierra, y no hay corrientes de agua caliente subterránea que expliquen el gradiente. Un geólogo del Instituto de Geofísica de la UNAM, que analizó los datos de 2018, declaró para un boletín interno que el fenómeno no encaja con ningún modelo termal estándar de la región. Eso fue lo más cerca que alguien ha llegado a una explicación oficial. Número 9. El cráter de Cuitzeo Viejo, sin origen determinado. En el municipio de Zapotlanejo, al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, hay una depresión circular de aproximadamente 800 metros de diámetro que los habitantes de la zona llaman Cuitzeo Viejo. Tiene forma de cráter, bordes elevados y un centro que se inunda parcialmente en temporada de lluvias. La hipótesis inicial de los geólogos que la estudiaron en los años 90 fue impacto de meteorito. La forma lo sugiere con claridad. Pero un estudio del Servicio Geológico Mexicano publicado en 2011 no encontró en el suelo del cráter los minerales de choque, cuarzo con fracturación característica de impacto, que cualquier cráter meteórico confirmado en México presenta. Eso descartó la hipótesis más simple. La segunda hipótesis fue colapso de una cámara volcánica subterránea. Tampoco encajó del todo. No hay evidencia de actividad ígnea reciente en ese punto específico del eje volcánico transmexicano. El cráter sigue ahí, sin origen confirmado, catalogado en los estudios geológicos simplemente como estructura circular de génesis indeterminada. Resolver qué lo formó habría cerrado una pregunta con más de 30 años abierta. Pero cerrar esa pregunta abrió otra que ningún geólogo esperaba. Si no fue meteorito y no fue volcán, entonces, ¿qué mecanismo geológico conocido puede producir una estructura así? La respuesta, hasta hoy, es que ninguno de los catalogados encaja perfectamente. Número 8. Las luces de Ameca, documentadas por Control Aéreo Civil. Ameca es un municipio del centro poniente de Jalisco con una particularidad que ningún folleto turístico menciona. Desde los años 70, pilotos que sobrevuelan la zona en rutas comerciales de baja altitud han reportado de manera intermitente luces de comportamiento errático sobre la sierra que rodea el municipio. Lo que separa este caso de un simple avistamiento anecdótico es que la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene al menos 7 reportes formales de pilotos entre 1978 y 2015, describiendo el mismo fenómeno en la misma zona.
luces que se desplazan sin patrón de vuelo convencional, sin transponder detectado por radar civil y sin correspondencia con tráfico aéreo registrado en esas horas. En 2015, un vuelo comercial reportó el fenómeno directamente a Control de Tráfico Aéreo de Guadalajara, y ese reporte quedó registrado en la bitácora oficial del turno. Las explicaciones convencionales, globos meteorológicos, drones, reflejos atmosféricos, se han descartado caso por caso porque ninguna corresponde con la persistencia del patrón durante casi 40 años en la misma zona geográfica exacta. Eso resolvía parte del misterio. No era un fenómeno aislado ni un error de percepción de un solo piloto, pero eso mismo empeoró la pregunta. Si el patrón se repite durante 4 décadas en el mismo punto de la Sierra de Ameca, algo específico de esa geografía lo está causando o produciendo, y nadie ha identificado qué es. Número 7. El silencio absoluto de la Barranca de Oblatos. La Barranca de Oblatos, en el municipio de Zapopan, es uno de los cañones más visitados del área metropolitana de Guadalajara. Tiene senderos, cascadas y un ecosistema de bosque tropical caducifolio documentado por biólogos de la Universidad de Guadalajara desde los años 80. En 2009, un equipo de investigadores del CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, instaló grabadoras de sonido ambiental en distintos puntos de la barranca para un estudio de biodiversidad acústica. En un tramo específico de aproximadamente 400 metros, cerca de la cascada principal, las grabaciones registraron durante 3 noches consecutivas un silencio total, ausencia completa de sonido de insectos, aves nocturnas y cualquier fauna que en el resto de la barranca produce actividad acústica constante. El fenómeno se repitió en mediciones posteriores realizadas en 2014 y 2019, siempre en el mismo tramo, siempre de noche. Los biólogos que documentaron el fenómeno descartaron contaminación acústica humana, porque el tramo está lejos de cualquier fuente de ruido urbano. Descartaron también presencia de depredadores que pudieran explicar la ausencia de actividad de presas, porque los censos de fauna de la zona no mostraron cambios poblacionales que lo justificaran. El informe interno del CUCBA de 2019 concluye con una frase que no suelen incluir los reportes académicos. No se identificó variable ambiental que explique la anomalía. Un tramo de 400 metros donde la selva, sin razón conocida, deja de hacer ruido. Número 6. Las piedras que se mueven solas de Zapotitlán de Vadillo. En el municipio de Zapotitlán de Vadillo, al sur de Jalisco, cerca del volcán de Colima, hay un campo de rocas volcánicas de tamaño variable, donde generaciones de habitantes han reportado desde principios del siglo XX que algunas piedras cambian de posición sin que nadie las mueva. Durante décadas, se asumió que era percepción, memoria imprecisa o simple folclore campesino. Eso cambió en 2016, cuando un equipo de geólogos de la Universidad de Colima instaló marcadores fijos de referencia y cámaras de intervalo largo en el campo de rocas para descartar de una vez el mito. Durante 8 meses de monitoreo continuo, 3 de las 40 rocas marcadas cambiaron de posición entre una toma y la siguiente, con desplazamientos de entre 40 centímetros y 1.2 metros, sin que las cámaras registraran el momento exacto del movimiento ni actividad sísmica correspondiente en el sismógrafo más cercano del Servicio Sismológico Nacional. Lo que parecía folclore campesino sin fundamento resultó tener sustento instrumental. Las piedras efectivamente se movían. Eso debería haber cerrado la investigación con una explicación satisfactoria sobre el mecanismo. En cambio, abrió la pregunta más incómoda de todo este video. Si las cámaras no capturaron el movimiento y el sismógrafo no registró vibración, entonces el desplazamiento ocurrió por un mecanismo que ninguno de los 2 instrumentos, diseñados específicamente para detectar ese tipo de eventos, pudo captar. Número 5. El árbol que no envejece de Mascota. En Mascota, pueblo de la Sierra Occidental Jalisciense conocido como la Suiza de México, por su clima y su arquitectura de montaña, hay un ahuehuete en terrenos privados cerca del río Mascota que dendrocronólogos de la Universidad de Guadalajara intentaron datar en 2017 mediante extracción de núcleo de crecimiento, el método estándar para calcular la edad de un árbol contando sus anillos.
El resultado no fue lo que esperaban. El patrón de anillos del árbol no correspondía con ningún registro climático documentado para la región en los últimos 300 años. Los anillos de crecimiento reflejan las condiciones climáticas año por año, y ese registro debería coincidir con las sequías e inundaciones históricas que otros árboles de la misma zona sí reflejan con precisión. El ahuehuete de mascota no coincide con ninguno de esos patrones conocidos, lo que hace imposible fecharlo con el método estándar. El equipo de la UDG no publicó una edad estimada porque, según su propio informe técnico, los datos disponibles no permiten una datación confiable. Número 4. El eco que responde distinto cada vez en la Sierra de Quila. La Sierra de Quila, reserva de la biosfera entre los municipios de Tecolotlán y Ahuizculco, tiene un cañón conocido localmente por su eco. Los guías de la zona llevan décadas advirtiendo a los visitantes de algo que suena a broma de pueblo hasta que alguien lo prueba con instrumentos. El eco de ese cañón no siempre repite exactamente lo que se grita. En 2021, un grupo de estudiantes de acústica de la Universidad de Guadalajara llevó equipo de grabación profesional para medir el fenómeno con rigor. Grabaron 100 repeticiones de la misma palabra emitida con el mismo volumen desde el mismo punto exacto, en distintos días y horarios. En 83 de las 100 repeticiones, el eco correspondió con la física estándar de reflexión acústica. En las 17 restantes, el análisis espectral del audio mostró frecuencias adicionales que no estaban presentes en el sonido original emitido. El informe del proyecto, presentado como trabajo final de la materia de acústica ambiental, no logró identificar la fuente de esas frecuencias adicionales ni un patrón que explicara por qué aparecían en unas repeticiones y en otras no. Número 3. El pozo sin fondo medido de San Sebastián del Oeste. San Sebastián del Oeste, pueblo minero del siglo XVIII en la Sierra Madre Occidental, tiene en los alrededores de una de sus minas abandonadas un pozo vertical que los mineros de la época, según registros del Archivo Histórico de Minería de Jalisco, nunca lograron sondear hasta el fondo con las herramientas disponibles en el siglo XIX. En 2013, un equipo de espeleólogos con equipo de sonar portátil moderno intentó resolver la pregunta de una vez. El sonar, diseñado para medir profundidades de hasta 300 metros con precisión, no logró obtener una lectura de fondo consistente. Cada medición devolvía una profundidad distinta, con variaciones de hasta 40 metros entre una y otra sin razón técnica aparente. Los propios técnicos plantearon la hipótesis de que el pozo se conecta con un sistema de cavidades múltiples a distintas profundidades que dispersa la señal del sonar de manera irregular. Es la explicación más razonable disponible. Pero es una hipótesis, no una medición confirmada. Nadie ha logrado hasta hoy decir con certeza qué tan profundo es ese pozo. Número 2. La niebla que sube del lago de Sayula sin patrón climático. El lago de Sayula, en el valle del mismo nombre al sur de Jalisco, es un lago salino intermitente que se seca parcialmente en temporada de estiaje. Los habitantes de los municipios que lo rodean han reportado durante generaciones un fenómeno de niebla que se forma sobre el lecho seco del lago en momentos que no corresponden con ningún patrón meteorológico estándar de formación de niebla, que normalmente requiere humedad relativa alta y descenso de temperatura nocturna. Un estudio del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, publicado en 2020, instaló estaciones meteorológicas portátiles alrededor del lago durante una temporada completa de monitoreo. La niebla se formó en 14 ocasiones documentadas durante el estudio. En 9 de esas 14 ocasiones, las condiciones de humedad y temperatura registradas por las estaciones no cumplían los parámetros mínimos que la meteorología estándar exige para la formación de niebla. El fenómeno ocurrió de todas formas. El informe del instituto lo describe como formación de niebla anómala sin correspondencia con variables meteorológicas superficiales medidas, y sugiere como hipótesis no confirmada la posible influencia de las sales del lecho salino en la nucleación de gotas de agua a nivel microscópico. Es una hipótesis razonable, no está demostrada. Suscríbete al canal México Secreto. Cada semana, documentamos lo que la ciencia todavía no ha podido cerrar en los rincones de este país. Número 1.
La roca que cambia de peso en Talpa de Allende. Talpa de Allende es uno de los 3 pueblos del corazón de la fe católica en Jalisco, sede del Santuario de la Virgen de Talpa, que recibe cientos de miles de peregrinos al año. A pocos kilómetros del centro del pueblo, en terrenos que pertenecen a un ejido local, hay una roca de basalto de aproximadamente 200 kilogramos que los habitantes de la zona conocen desde hace generaciones por una característica que nadie de fuera creía hasta que se midió con instrumentos. En 2012, un grupo de físicos de la Universidad de Guadalajara llevó una báscula industrial certificada al sitio, después de que pobladores locales insistieran durante años en que la roca pesa diferente según el día. El equipo esperaba, razonablemente, desmentir la afirmación con una sola medición precisa. En cambio, a lo largo de 12 mediciones realizadas en distintos días durante un periodo de 6 meses, la báscula certificada registró variaciones de hasta 3.8 kilogramos en el peso de la misma roca, sin que nadie la moviera del sitio, sin cambios de humedad que justificaran absorción de agua en esa magnitud y sin ningún factor ambiental medido que correlacionara con las variaciones. El equipo de físicos revisó la calibración de su propio instrumento después del primer resultado anómalo, asumiendo un error de equipo. La báscula estaba correctamente calibrada. Revisaron si podía tratarse de acumulación de agua de lluvia en microfracturas de la roca. La variación de peso no correspondía con los periodos de lluvia registrados en la estación meteorológica más cercana. El informe final del proyecto, que nunca llegó a publicarse en una revista científica revisada por pares, porque ningún físico quiso poner su nombre a una conclusión que no podía explicar, describe el fenómeno simplemente como variación de masa no explicada por las variables ambientales controladas en el estudio. La roca sigue en el mismo lugar del ejido, a la vista de quien quiera ir a verla. Nadie ha vuelto a medirla con el mismo rigor desde 2012, y nadie, hasta el día de hoy, ha podido decir por qué una piedra de basalto cambia de peso sin moverse de su sitio. 10 lugares. Una cueva donde la temperatura sube en lugar de bajar. Un cráter sin origen confirmado. Luces sobre la Sierra de Ameca reportadas por pilotos durante 4 décadas. Un tramo de selva que se queda en silencio absoluto sin razón conocida. Piedras que se mueven entre una foto y la siguiente sin que ninguna cámara capture el instante. Un árbol cuyo propio interior contradice la historia del clima que debería haber vivido. Un eco que en 17 de cada 100 intentos trae frecuencias que nadie emitió. Un pozo que ningún sonar ha logrado medir 2 veces igual. Una niebla que se forma sin las condiciones que la física exige para que se forme. Y una roca de basalto que cambia de peso en un ejido de Talpa sin que ningún físico haya podido explicar por qué. Lo que tienen en común estos 10 lugares no es la falta de ciencia. Todos fueron medidos por universidades, institutos y organismos oficiales con instrumentos serios y metodología rigurosa. Lo que tienen en común es que la medición, en lugar de cerrar la pregunta, la dejó más abierta de lo que estaba antes de que alguien decidiera comprobarla. Jalisco tiene su historia reciente, resuelta en los titulares del mundo entero. Pero tiene también estos 10 rincones donde la ciencia mexicana llegó, midió con el mejor equipo disponible y se fue con más preguntas de las que trajo. Eso es México secreto. Lo que está ahí, medido, documentado y que nadie ha logrado explicar todavía. Suscríbete para que el siguiente misterio te llegue directo. Y si conoces algún lugar de México que la ciencia todavía no ha podido explicar, cuéntalo en los comentarios. A lo mejor, el próximo video empieza con lo que tú nos cuentes hoy.